Como cada viernes nos acompaña aquí en la edición de Noticiero 9 el doctor Ernesto Iliovich para hablar de salud. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, con mucho calor. Mucho sí. calor. Mucho calor. Hay que hidratarse. Bueno, hay que hidratarse, Sí. cuidarse de los golpes de calor. No es el tema de hoy, Ajá. pero hay que tener cuidado, ¿eh? Sí. Con los golpes de calor, con el sol, con las altas temperaturas, con el hacer actividad física en otros horarios. La gente de edades extremas y que tienen problemas de salud crónico, hay que tener cuidado porque hay una ola de calor muy peligrosa, ¿no? Bien, bien. Hoy vamos a hablar de otro tema, Doc. Sí. Vamos a hablar de gastroenteritis. Sí, gastritis. Gastritis, perdón, gastritis. Sí, gastritis. Sí, en realidad es un tema muy interesante porque la mayoría de la gente consulta por eso y la mayoría de la gente lo tiene y se automedica. Y la gastritis es como la palabra lo dice, del estómago y itis es inflamación. Bien. Es la inflamación de la parte de adentro, de la mucosa del estómago, que se genera por varios motivos, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, nosotros estamos en una época de fiesta, de verano, que nos pegamos un par de atracones de comida, tomamos mucha gaseosa, mucho alcohol, por ahí hay gente que tiene lesiones por algún problema osteomuscular y entonces toma analgésicos, y entonces la gastritis es una inflamación en la parte interna del estómago, una inflamación que genera síntomas, y las causas son estas, sobre todo el consumo de medicamentos, la automedicación y el consumo excesivo de medicamentos como antiinflamatorios, antibióticos, después también el exceso de comidas, el exceso de comidas con picante, exceso de comidas fritas, exceso de comidas muy calientes, y después el alcohol. El alcohol es una irritante del estómago bastante interesante. Esas personas, por ejemplo, que toman una cervecita todas las noches, lo mezclan con cosas picantes, con muchas conservas y todo, bueno, a la larga empiezan a tener síntomas que la gastritis, el síntoma principal es dolor en la boca del estómago, ardor, quemazón y todo eso. Y lo interesante también que se ha descubierto ahora una bacteria hace 30, 40 años que se llama Helicobacter pylori, que es la causa más frecuente de inflamación del estómago crónica. Bien. Entonces, las causas son, bueno, los desarreglos alimentarios, por ahí la ingestión de fármacos, por ejemplo los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el diclofenac, la aspirina, la ingestión de comidas copiosas con mucho picante, mucho frito, muy caliente, el alcohol es un irritante muy importante para el estómago, esta bacteria que se llama Helicobacter pylori y el estrés. Bien. Como siempre, el estrés. Doc, recién decía que la automedicación es uno de los factores. ¿Qué pasa si tengo gastritis y me automedico? Claro, los medicamentos que más se suelen dar, inclusive ahora es un tema en boga porque los medicamentos que más se usan se llaman inhibidores de la bomba de protones, disminuyen la secreción ácida del estómago, el popular omeprazol, ese es el medicamento, y todos los medicamentos tienen efectos adversos. Ese es el problema de la venta libre de los medicamentos, ¿no? Las ventas de los medicamentos, determinados medicamentos, tienen que ser supervisadas por profesionales, porque algunos tienen efectos adversos. Como te venía diciendo, la gastritis genera dolor, ardor en la boca del estómago, puede producir náusea, puede producir una sensación de una acidez que sube hasta la garganta, puede producir náusea, puede producir vómito, puede producir pérdida del apetito, que se hinche la panza, y mala digestión, mala absorción de los alimentos. Entonces, frente a todos esos síntomas, uno tiene que consultar porque puede llegar a ser gastritis. Y entonces, bueno, ahí es donde entramos los médicos, ya sean los clínicos, los generalistas, los gastroenterólogos, que son los especialistas, y entonces se hace algunos estudios para tratar de llegar al diagnóstico. Porque ¿cuál es el inconveniente? La gastritis, la inflamación de la parte interna del estómago. Si uno no empieza a controlarse, por ejemplo, a no consumir medicamentos que generan gastritis como los antiinflamatorios, a dejar de consumir alcohol, el tabaco también, o comer comidas copiosas, el café, el mate también son irritantes del estómago. Si uno no se empieza
a cuidar, esa gastritis puede producir que se inflame cada vez más y puede lastimar el estómago y puede producir una úlcera. Y el estómago puede sangrar. Bien. Y puede llegar a complicarse en un abdomen agudo. Entonces va a requerir una internación urgente porque por ahí las úlceras hay que operarse y puede producir hemorragia digestiva. Entonces hay que consultar para tratar de llegar a un diagnóstico. Y entonces se consulta y en realidad el diagnóstico se lo hace a través de la clínica, todo esto que fuimos diciendo, un dolor en la boca del estómago, duele, quema, arde, uno tiene ganas de vomitar o vomita, sobre todo cuando tiene el estómago vacío o después de comer, una sensación ácida que llega hasta la garganta y hinchazón de la panza, y uno consulta a un médico clínico, un generalista o un gastroenterólogo, y si eso se perpetúa hay que hacer un estudio que se llama endoscopía. Bien. ¿Sí? ¿Por qué un estudio de endoscopía? Y hay muchos mitos sobre la endoscopía porque tuvimos un antecedente de una periodista muy reconocida que tuvo un desenlace trágico, pero es un método que se genera una sedación y en base a eso se puede llegar a ver la inflamación, porque los síntomas de gastritis pueden uno creer que tiene síntomas de gastritis, pero pueden llegar a ser otra cosa, como pueden ser una gastritis más profunda, como una úlcera, puede ser un caso de un tumor de estómago, un cáncer de estómago, o puede ser alguna otra causa. Por eso es necesario, si la gastritis se perpetúa en el tiempo, hacer un estudio como la endoscopía, que lo hace un gastroenterólogo, y es un estudio que no tiene tanto riesgo como en realidad pasó con esta señora, que bueno, fue lamentablemente un desenlace fatal. Entonces se hace una endoscopía y ahí se ve cuál es el causante. Y entonces ahí se hace el estudio y se hace tratamiento, dieta, y si en realidad hay esta bacteria que se llama Helicobacter pylori, se hace tratamiento durante 14 días para erradicarla. Porque si no se erradica esta bacteria, la gastritis continúa. Entonces, si nosotros tenemos gastritis durante mucho tiempo, no es para dejarla pasar y decir, estoy comiendo mal, estoy estresado. Hoy como livianito, me tomo un medicamento y pasa. Si se perpetúa eso hay que estudiarlo. Bien. Es como las mujeres que tienen problemas, como cuando las mujeres que se tienen que controlar las mamas, los hombres a partir de los 50 no tenemos que controlar la próstata. Si tenemos síntomas de estos síntomas que estuvimos charlando, hay que controlar la gastritis porque las complicaciones son las úlceras o puede llegar a ser la complicación que es el cáncer de estómago. Bien. Doc, perdón, quería consultarle, ¿a quiénes afecta la gastritis? ¿Puede afectar a niños o puede afectar a cualquier edad, Ajá. pero a medida que avanza la edad son personas de mayor riesgo, o sea, a mayor edad, mayor riesgo, a gente que tiene problemas, otros problemas de salud tienen mayor riesgo, y a los pacientes que tienen otras enfermedades y consumen otros medicamentos, porque los medicamentos todos tienen efectos adversos y todos pueden generar, la mayoría, no todos, pueden generar problemas en el estómago, pueden generar problemas en el hígado. Entonces, esos pacientes son pacientes que tienen más riesgo. Entonces, se hace un diagnóstico de acuerdo a la clínica y al estudio y se hace el tratamiento con estos medicamentos que son muy conocidos, que ahora son de venta libre, que es el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, y se hace tratamiento, se hace dieta. Si hay estrés hay que regular el tema del estrés, que siempre lo venimos charlando, que es un factor desencadenante de todas las enfermedades que hablamos los viernes, o sea que hay que tratar de manejar de mejor manera las situaciones de estrés. Algunas son inevitables, pero hay que pilotearle de otra manera. Y bueno, como decíamos, la dieta y consulta con gastroenterólogo. Entonces, es muy habitual, hay que controlarse, hay que cuidar el estómago, el exceso, como le dije, el exceso de picante, el exceso de bebidas calientes, el alcohol, el tabaco, el café en el mate, lastiman el estómago. Y si empezamos a tener síntomas, hay que empezar a cuidarse. Así como decimos, hay que cuidarse el calor, hay que hacer actividad física, hay que cuidarse el sobrepeso, también hay que cuidar el estómago. Así que bueno, más o menos eso. La gente consulta bastante por esto y en este momento donde hay muchos festejos, donde por ahí la gente toma mucha cervecita, se relaja, bueno, empiezan los síntomas y el mate, por ahí empiezan los síntomas estos que son dolor en la boca del estómago. Así que bueno, cuídense y cualquier cosa hay que consultar. Claro, preocuparse y ocuparse.
Claro, claro, Sí. claro. Cuidar el estómago. Cuidar el Exacto. estómago, que el estómago es un órgano maravilloso que nos permite degradar las comidas, y si el estómago empieza a funcionar mal porque uno tiene gastritis, empieza a toda la digestión de las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, Todo empieza a fallar. empieza a fallar, porque en realidad el estómago no genera el mecanismo, la función, porque está muy inflamado. Bien. Doc, ¿dónde lo encuentran los pacientes? Bueno, que quieran generalmente consultarlo? en el Hospital Perrando yo trabajo todos los días, así que, y hay un servicio de gastroenterología en el Hospital Perrando maravilloso, y que tienen un servicio de consultorio externo que atienden todos los días. Muy Así bien. que ahí estamos para siempre. Vuelvo a reiterar, por el clima, cuídense del calor, de la insolación y del golpe de calor. ¿Estamos? Que en realidad no es únicamente la exposición al sol, sino la exposición a temperaturas muy altas. Hidrátense.